para presentar el informe de las comunidades autónomas del 2024. Lo primero que quiero, permítanme, es agradecer a los directores de este informe, a los profesores Javier García Roca, a Eduard Roch y a Ana Carmona, que no está, la apuesta por presentar el informe que a todos los constitucionalistas nos concita desde hace ya más de 3 décadas, ¿no? Exactamente 36 años tiene el informe, ¿no? Cuenta ya con 36 años, aunque estamos en el 14º foro de las comunidades autónomas que se llevaba celebrando en el Senado. Obviamente esta es nuestra casa, es la casa de los constitucionalistas, de los publicistas, es nuestra casa, así que no se me ocurre ningún lugar más adecuado y más prestigioso para presentar precisamente, para debatir este informe entre todos nosotros y además porque deja una huella indeleble en lo que queda en la multimedia, no solo a través de la publicación del informe que se publica en abierto y podemos acudir a ella en la página web del Observatorio de la Universidad de Barcelona, sino que además quedan grabadas todas las intervenciones, todo el debate, toda la argumentación sobre hechos absolutamente necesarios en nuestro derecho constitucional. El Estado, las autonomías es realmente lo que es nuestro Estado social y democrático de derecho. Nuestra organización territorial es el ADN de nuestra Constitución de 1978 y, por supuesto, cómo no iba a tener lugar este debate, la presentación y la colaboración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales como casa que es de todos nosotros, el elemento vertebral a través del cual vamos a ser un colaborador más. Así que mi agradecimiento más sentido a los directores. Permitidme además deciros que como constitucionalista que soy, como bien sabéis, para mí el estar hoy aquí constituye un homenaje personal al profesor Eliseo Bauja, a mi queridísimo amigo Eliseo y a toda la escuela. El informe nació, es verdad que fueron varios los fundadores y que participaron todos, pero siempre recuerdo a Eliseo con esa enorme pasión, como era Eliseo, esa pasión, ese sentido del humor. Sí, esa es la pasión, pero ese sentido del humor, pero esa apuesta. Era una máquina irrefrenable, ¿no? Es un autonomista, era y lo es a través de toda la escuela que ha dejado y de todos los colegas que han participado, que hemos participado en distintos momentos, ¿no? Con absoluta convicción de lo que es nuestro Estado plurinacional, nuestro Estado autonómico, nuestra concepción de lo que debe ser el Senado como Cámara de Representación Territorial, no lo que a mi juicio está ocurriendo hoy, en el que se debilita esa visión, a mi juicio, se debilita esa posición, ¿no?, del Senado como Cámara de Representación Territorial en estos momentos que nos toca vivir, ¿no? Como no, y con ello veo a los profesores Font, Torras, Enoch Albertí, que siempre han estado ahí, y después ha seguido con José Antonio Montilla, con Laura Díaz, en fin, y ahora y desde luego que se incorpora el profesor García Roca, motor también apasionado, de este informe ya desde el 2013, ¿no, Javi? Sí. Desde el 2013, que lleva el profesor Javier García Roca con esto. Claro,
Debo decirles, no me pienso comer el tiempo y si se lo como al profesor García Roca ya él se vengará, no pasa nada. Debo recordar esto, además que no solo es la Universidad de Barcelona, son todos los colegas de todo de toda esa España plural, diferente en sus comunidades autónomas. Lo mejor del informe, como siempre lo fue, ha sido la estrecha colaboración, esa idea con la que lo fundó Eliseo, esa necesidad de cooperación horizontal entre las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas y el propio Estado, y el fortalecimiento del Senado. Y el fortalecimiento del Senado como Cámara territorial. Es decir, en este triple eje construimos Estado, construimos democracia. Construimos colaboración, somos más eficaces, contamos con los mejores especialistas. Miro a quienes tienen las responsabilidades políticas en las distintas comunidades autónomas que hoy se va a abordar. El informe de las comunidades autónomas siempre ha contado con una valoración general. Después tradicionalmente se han seleccionado 2 o 3 temas de carácter monográfico y también recoge distintas crónicas que a lo largo de la historia han venido dadas, o bien porque ha habido un tema que nos ha hecho a todos, que son problemas comunes, o no, o puede ser de comunidades autónomas. Además, ha incorporado desde hace algún tiempo uno de mis temas favoritos, no es el único, ni mucho menos, miro al director general, a nuestro director general, no es el único, pero por ejemplo el derecho electoral el año pasado, ¿no? En el informe del 2023, ¿no? Las elecciones autonómicas celebradas en mayo. Es decir, todo tiene un hilo conductor, pero nada sirve la academia. La mejor academia, en este informe colaboran 40 especialistas, la mejor academia, esto no tendría sentido si no lo hacemos en colaboración con quien ejerce en la práctica las funciones, las competencias, quienes legislan y quienes ejecutan. Esto no tiene sentido sin el legislador, sin la cooperación legislativa del legislador autonómico, del legislador estatal en algunos casos, de quienes ejecutan, del gobierno que ejecuta o que tiene la iniciativa, y la academia más excelente y la mejor, los mejores especialistas de este país. Algo que desde luego quiero poner en valor, por lo que felicito a todos y a todas los que están hoy aquí, autores de este informe. Así que estoy a punto de felicitarme yo, Javier. Estoy a punto de felicitarme yo a mí misma. Pues nada, pues agradeciendo, esperando que sean unas fructíferas jornadas, porque los 2 temas que se han seleccionado, a mi juicio, no solo desde la mayor actualidad, sino de la mayor necesidad por el interés que concita, que es el que afecta desde luego a la protección civil en el ámbito autonómico y a competencias de inmigración, temas de máxima actualidad y de necesarias reflexiones y aportaciones. Así que a los directores del informe el agradecimiento una vez más. Ya sabéis que nos vamos a encargar del Centro de Estudios Constitucionales de la publicación. Esa es la colaboración que vamos a mantener y sin más, queridísimo Javier, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias a la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mamuz, por facilitarnos esta espléndida sede, por coadyuvar con nosotros en la edición del informe. Pues el informe sigue haciendo amigos, colaboradores con el centro, y haremos con todos los que se pueda. Y voy a dar sucinta noticia de la estructura de la jornada que nos espera. Comenzaremos por la exposición de valoración general, como es tradicional, que hemos redactado Ana Carmona, Eduardo Roch y yo mismo. La novedad será que yo no voy a exponer la valoración general como yo haciendo 12 o 13 años, pues ya soy viejo. Empecé con Eliseo Bajas, que recuerdo muchísimo y me río cada vez que tiraba de todos nosotros. Creo que es bueno que haya una renovación. Estamos en un momento en que hemos de pensar sobre la estructura del informe, si se debe mantener o cambiar algo, actualizar algo. Yo sigo muy ligado a la idea del informe que tenía Eliseo, que me parece buena, pero es el momento de pensemos que hay que cambiar, ¿no? Para facilitar eso, pues creo que no debo seguir de director. Tenemos un equipo muy bueno, lo hará Eduardo Roch, que ha tenido el protagonismo de la elaboración del primer borrador de la valoración,
y estoy seguro que este informe pues, va a seguir teniendo lo que tiene, que es 40 personas en un equipo. Esto es el club con la mejor plantilla de fútbol. Nadie tiene 40 personas de este nivel, que desinteresadamente, porque no cobramos, por patriotismo constitucional, diría, se preocupan del informe de las comunidades. De manera que muchas gracias a todos vosotros que no cobráis. Luego, el informe es un informe discutido, la valoración, ¿no? Los autores leen la valoración. Ayer nos estuvieron haciendo críticas, algunas muy intensas, ¿no? Negociamos y se dice bicameralismo agresivo, pues se pone bicameralismo polarizado para no molestar a nadie, ¿no? Y es un informe discutido. Pero claro, valorar es poner el mérito, la oportunidad o el demérito de algo. Y uno se puede equivocar. A veces alguna comunidad autónoma se molesta. Bueno, la intención es abrir un debate, no cerrarlo. Tenemos que abrir un debate. ¿Hay una obligación de presentar los presupuestos o se puede pedir la prórroga sin presentar los presupuestos? Abrimos el debate, no tenemos por qué cerrarlo. No tiene por qué molestar a nadie. Nos gustaría que se entendiera así. Bueno, 2 monográficos. Hay quien ha dicho, ¿y eso lo eligen ustedes al azar? No, hay una comisión de seguimiento de las comunidades autónomas y con representación del Senado, vendrán o no vendrán, pero está en la comisión de seguimiento y elegimos los informes que nos sugieren las comunidades autónomas. Este año, Protección Civil, vista la Dana y vista el apagón, también inmigración, porque hay una propuesta de delegación de competencias a Cataluña, nos planteamos financiación, alguna comunidad autónoma quería que fuera financiación, dijimos, urge esperar, porque no hay un texto escrito sobre lo que sea la financiación singular. Y ayer, pues en el debate, nuestros expertos en financiación pues nos hicieron ver los aspectos muy críticos y los aspectos no tan críticos sobre lo que es abrir una ventana de oportunidad que impulse la reforma de la financiación. Es decir, por eso no cogimos financiación, lo haremos el año que viene o el otro, cuando haya un texto, ¿no? Conviene que se sepa que nos podemos equivocar, pero lo discutimos y participan las comunidades autónomas porque esto es un foro de colaboración horizontal entre comunidades autónomas en un país en el que no hay casi colaboración horizontal. Por eso este informe es imprescindible y conviene explicarlo a quien no lo entienda. Esto es imprescindible, la colaboración entre comunidades. Bueno, entonces hablaremos de protección civil. Ha hecho un muy buen estudio de la Cuadra Salcedo sobre esto, sobre la historia de la protección civil, desde que se concibió como residual en el 84, todas las comunidades autónomas, el desarrollo que han hecho. La verdad es que es tremendo, es un sudoku. Veréis lo que va a explicar Tomás de la Cuadra. No tenemos unas reglas competenciales muy claras, in extremis, que se declare la emergencia nacional depende de la subsidiariedad y eso es muy político. El informe es importante, tenemos al director general de Protección Civil de Valencia con evidente experiencia en esto, vamos a ver si avanzamos en algunas ideas. Después intento mostrar la utilidad de esto, porque alguien lo ve, esto es muy útil, el dinero que se invierta en esto es utilísimo. Después, inmigración. Ignacio García Vitoria, vicedecano de la Complutense, pues se ha molestado en ver cómo ha cambiado la idea de inmigración. La idea de inmigración del año 79-80 ya no existe, la competencia exclusiva del Estado, porque el fenómeno de la inmigración es muy amplio y pisa muchas comunidades autónomas. Estudia eso, estudia también pues, la posibilidad de la delegación en Cataluña, que es controvertido. Se me ha olvidado decir que entre las cosas que hemos de valorar de la estructura del informe es colaborar con el Institut d'Estudis d'Autogovern de Cataluña. Tenemos aquí a su director, conocido experto en federalismo como es Xavier Arbós. Ellos hacen un informe sobre políticas autonómicas, es posterior al nuestro, que lleva una visión estática. Eso son políticas, nosotros pensamos hacer eso, pero ya lo hace el Instituto de Estudios de Autogobierno. Nuestra voluntad, hemos hablado con Xavier Arbós, es colaborar, seguir haciendo amigos, pues ver si podemos colaborar no solo en el informe estático, sino en el informe dinámico, en políticas, que es posterior y es muy importante. Esto se me había olvidado con mi desorden habitual. Aparte de la valoración y de los monográficos, hay mesas de debates. Se lo explicaba el director general de Valencia. La filosofía del Liceo era juntar expertos independientes, como somos todos nosotros, altos cargos de los ministerios con experiencia, parlamentarios, que últimamente asisten menos, pero lo intentamos y eso es esencial. Un foro de compromiso,
un lugar de paz donde se valoren estas cosas. Y por último, estudios transversales. Ayer hablamos de financiación, de lenguas, de derecho comparado, de si ha habido una emergencia en Alemania y en Austria en protección civil y han tenido los mismos problemas que aquí. Esto es útil, ¿no? Otra cosa que es útil del informe. Por último, decía que el equipo es muy bueno y se va sustituyendo. Este año se han ido Silvia Martí Sánchez, letrada de Cortes, Paloma Requejo, de la Universidad de Oviedo, Pepe Suay, que ha sido magistrado del Supremo y catedrático de Derecho Administrativo, Joaquín Tornos, que es uno de los fundadores, uno de los mejores administrativistas. Pero han entrado Miguel Ángel Cabellos, de la Universidad de Girona, un experto en autonomía, Abel Arias, de la Universidad de Oviedo, Vicente Navarro, de Canarias, de manera que seguimos teniendo un espía en cada comunidad autónoma, ¿no? Antonio López Castillo, que ha trabajado mucho las lenguas, y Eduardo Roch, que es director, va a hablar del Senado, tiene amplia experiencia como jefe de gabinete de varios altos cargos que ha sido. En los agradecimientos, ya para acabar, agradezco a la directora del centro, como no, se está ayudando en la edición y en la sede, a la Fundación Jiménez Abad, Mario Kelly, José Tudela. No puedo agradecer este año al Senado, pero lo hago. De todas maneras, llevamos desde 1989 colaborando con el Senado y estoy seguro que lo seguiremos haciendo, ¿no? Este año la mesa no acordó la financiación del informe, no es tampoco una fortuna, son 6.000 euros, compraban unos ejemplares, no es un problema de dinero, pero por mayoría, no por unanimidad, se acordó no aprobar el informe. La financiación nos extrañó, la secretaria general del Senado, con muy buena voluntad, nos lo explicó, están en un momento de recortes. En fin, yo creo que el papel que juega el informe de las comunidades autónomas en una Cámara de Representación Territorial pues es central. Y no es dinero y no es un problema de dinero. Pero se nos comunicó cuando el acuerdo de la mesa ya estaba tomado, y creo que algunas cosas deberíamos decir sin otra voluntad que deshacer un entuerto y que vuelvan a la casa común. Bueno, se dijo que el informe ya está disponible en línea. Claro, es verdad, el informe de las comunidades autónomas está en el Observatorio de Derecho Público, porque esto es dinero público y tienen que acceder todas las comunidades autónomas y todos los administrados, y el Senado también. Pero no es que el Senado financie el informe para enterarse del informe, eso no es necesario, sino para crear un foro de cooperación territorial, porque el Senado es una Cámara de Representación Territorial. Eso es lo que creo que debió ponderar la mesa, la publicidad. Y como insisto, esto no es un problema de documentación, es un problema de representación territorial. En algún momento se dijo, bueno, hay varios informes, hay un informe, este es un informe más. Este no es un informe más, este es el informe hace 30 años. Nadie tiene 40 personas expertas en lengua, en financiación, y si eso hubiera que hacerlo pagando, sería impagable. Es una especie de UME, ¿no? Unidad Militar de Emergencia. Este es el informe. No hay otro así, ni es difícil de hacer, gracias a la voluntad de todos vosotros, y eso el Senado debe ponderarle. Pensaron, bueno, ¿y la utilidad de eso? Pues la utilidad es que el año que la mesa evaluó el informe, la monografía sobre el derecho al agua la había hecho en Vidirujo, que es quizás el mejor experto en agua de Europa. Y lo hizo porque le llamamos nosotros. Si lo hubiera llamado cualquier otro, no habría venido. Bueno, creo que intento poner de manifiesto la utilidad de esto. Estoy seguro que esto ha sido malentendido, se arreglará antes, después. Nuestra voluntad es volver al Senado. Hemos colaborado con presidentes de muy distintas direcciones políticas. Nosotros no tenemos la dirección política, ninguna. No sé lo que votáis ninguno de vosotros, ¿no? De algunos sí, pero de la mayoría no tengo ni idea, no estamos en política. Intentamos no molestar a nadie, ponernos de acuerdo. Hemos colaborado con presidencias del Senado muy diversas y nuestra voluntad pues, es que esto se arregle, y estoy seguro de que el Senado volverá a colaborar con nosotros, como hacen muchas comunidades autónomas desde hace años de muy distintas direcciones. Nada más, temo haberme ido en el tiempo, pero creo que debía poner de manifiesto esto. Muchas gracias. Aunque se haya dicho ya por parte de Javier García Roca, no quiero dejar de agradecer al centro el habernos acogido, lo cual para nosotros ha sido de gran ayuda, y espero que facilite aún más el desarrollo de los debates en el día de hoy, con los que empezamos directamente con la exposición de la valoración general
del desarrollo del Estado autonómico en el año 2024. Como se ha dicho ya en la mesa anterior, la valoración general del informe es un texto que redactamos los directores del informe, en este caso Javier García Roca, Ana Carmona y yo mismo, pero que intenta, con las dificultades, pero también con el interés que ello tiene, reflejar de algún modo la discusión y las cuestiones que se plantean en las reuniones de los autores del informe y sobre todo en los trabajos que después configuran todo el informe. Por lo tanto, desde la posición naturalmente de cada uno y desde las ideas y la concepción que tenemos los directores del informe, lo que voy a intentar exponerles rápidamente son las conclusiones de daño que, a nuestro juicio, se derivan de los trabajos que hacen todos los autores del informe y que, por lo tanto, son en esa medida también responsables de esta valoración general o al menos de sus aspectos positivos. Bien, la valoración del año 2024 que tienen disponible aquellos que estén interesados en su versión provisional, que cambiará todavía en el momento de la edición final, porque ahí las incorporarán al resultado de las discusiones que tuvimos ayer, se caracteriza, si me permiten, por tres grandes decisiones o tres grandes cuestiones, tres grandes líneas. La primera es que en 2024 ha sido un año probablemente de frustración de expectativas. 2024 era el primer año después de las elecciones de 2023, por lo tanto el primer año completo de los nuevos gobiernos autonómicos surgidos en 2023 y de la nueva mayoría surgida también en 2023 en el Congreso de los Diputados. Y como todo año inicial, eso genera una serie de expectativas, una serie de posibilidades de actuación que, como intentaré exponerles inmediatamente, pues se han visto en su mayor parte frustradas o relativizadas en muchas de sus consecuencias. Junto a ese primer bloque hay un segundo bloque, una especie de equilibrio, que es que, sin embargo, 2024 ha sido también un año en el que se ha demostrado que el Estado autonómico sigue funcionando, mantiene su funcionalidad y sus capacidades de actuación, incluso sus capacidades de respuesta a los desafíos de la realidad, a partir de sus instrumentos de acción ordinaria, ¿no? Frente a lo que podríamos llamar, o a lo que yo he planteado como relativa frustración de las expectativas de grandes cambios o de grandes reformas, 2024 ha mantenido el funcionamiento de los servicios públicos, de la cooperación entre comunidades, de la financiación de infraestructuras, de los traslados de medios, de los traspasos, una serie de cuestiones que han funcionado en algún caso de modo remarcablemente eficaz durante el año 2024. Y tercera cuestión que intentaré exponerles, tercer gran bloque de cuestiones, también en 2024 se ha mostrado de nuevo o se ha reforzado algunas líneas ya tradicionales en el Estado autonómico referidas especialmente a la relación el equilibrio entre relaciones multilaterales y bilaterales y sus distintas dinámicas, el papel del Tribunal Constitucional o algunas actuaciones legislativas de especial interés. Bien, en torno a esta triple idea, pues voy a empezar el planteamiento. En primer lugar, les decía expectativas frustradas. Pues ciertamente que el primer año de legislatura, primer año de nuevas legislaturas, tanto autonómicas como estatales, sea en muchos casos el año con menor actividad legislativa en cada una de estos ámbitos, desde luego en el ámbito estatal. En 2024 ha sido el año no electoral en el que menos leyes y menos decretos leyes también se han aprobado en toda nuestra historia autonómica, en toda nuestra historia democrática. Y también ha sido el año en que en muchas comunidades se han aprobado también menos normas de rango legal o también menos normas generales de rango reglamentario. Por lo tanto, todas aquellas expectativas con carácter general que uno puede esperar del inicio de un despliegue de una nueva mayoría, pues debemos decir que han sido, en el mejor de los casos, retrasadas a años posteriores, en el peor de los casos, que han encontrado con algún obstáculo que ha impedido su despliegue en el primer año. Expectativa frustrada también teniendo en cuenta que 2024 tenía buenas expectativas en lo económico. 2024 ha sido un año en el que se han mantenido los buenos datos económicos en el conjunto de la economía española, pero muy especialmente en el que no solo se han mantenido, sino se han reforzado los buenos datos de recaudación y, por lo tanto, de disponibilidad de fondos públicos y de capacidad de actuación inversora
de las administraciones públicas en su conjunto, tanto la estatal como las autonómicas. Por lo tanto, también desde este punto de vista podríamos esperar algunos avances relevantes en materia financiera y, cómo no, el avance que llevamos ya años esperando, que es el avance en la negociación y, en su caso, la adopción del nuevo acuerdo de financiación autonómica que, recordamos, lleva pendiente ya 9 años desde que debería haber sido renovado de acuerdo con los planes iniciales del acuerdo vigente del año 2009. Pues bien, tampoco en 2024 hemos ni siquiera iniciado la negociación de este nuevo sistema de financiación autonómica o de la adaptación del sistema de financiación autonómica general a las nuevas realidades. Quizá el fracaso de expectativas se expresa del modo más claro en un ámbito bien conocido, como es el ámbito presupuestario. En 2024 no hubo presupuestos generales del Estado para 2024, ya no se aprobaron en 2023, y en 2024, de nuevo, ha terminado el año sin que el Congreso de los Diputados y el Senado, las Cortes Generales, hayan aprobado unos nuevos presupuestos, más aún sin que el Gobierno haya presentado el proyecto de presupuestos generales del Estado. Pero esa situación no es exclusiva del ámbito estatal. Hay 7 comunidades que terminan 2024 sin contar con presupuestos para 2025 y en varias de ellas tampoco se ha presentado ni siquiera el proyecto de presupuestos de acuerdo con lo que prevé la legislación presupuestaria de esas comunidades y, en algún caso, el mandato de los propios estatutos. Por lo tanto, si 2024 arroja esta situación, naturalmente la pregunta fundamental es el por qué. No se nos escapa a nadie. La idea que está detrás de todas estas cuestiones es la idea de enfrentamiento político y de polarización que ha generado además unos marcos parlamentarios y, por lo tanto, de mayorías de gobierno, desde luego en el Estado, pero también en las comunidades autónomas, caracterizados por algo que tradicionalmente podríamos llamar inestabilidad, pero que quizá no capta la realidad del sistema, sino más bien por una dificultad de configuración de mayorías, porque lo cierto es que no tenemos una grave inestabilidad en el sentido de que tengamos la sensación de que alguno de los gobiernos va a caer. Algunos episodios hay y los tienen narrados en las valoraciones de las distintas comunidades autónomas, pero lo que tenemos más bien son mayorías o gobiernos estables, es decir, que no corren peligro de sufrir una moción de censura o de perder cuestiones de confianza si se presentaran, sino más bien mayorías estables que, sin embargo, no consiguen plasmarse en normas concretas porque son mayorías compuestas por fuerzas heterogéneas, porque son mayorías que tienen dificultades en la capacidad de negociación con otras fuerzas y que, por lo tanto, no consiguen no ya mayorías para hacer leyes, sino ni siquiera mayorías, en muchas ocasiones, para convalidar decretos ley. Antes de que sigamos en alguno de estos aspectos, en 2024 los decretos ley autonómicos son menos que otros años. Los decretos leyes estatales también. Desde luego, no porque hayamos superado la deriva tradicional de recurso al decreto ley en lugar de la ley, porque las leyes siguen cayendo, sino porque la deriva y la dificultad de aprobar leyes se ha trasladado incluso a la dificultad de convalidar decretos leyes. En 2024 y en 2025 hemos asistido probablemente al mayor número de convalidaciones fracasadas de decretos ley si sumamos todas las que hayan tenido lugar en el Estado y en diversas comunidades autónomas. Después, una muestra más de la dificultad creciente de construir mayorías en unos parlamentos especialmente fragmentados o, en todo caso, especialmente enfrentados entre las distintas fuerzas políticas a la hora de conseguir acuerdos. Última expectativa que generaba 2024, un poco distinta de las que acabo de plantear y que a primera vista podríamos considerar por fin que les estoy hablando con algo de optimismo de una expectativa no frustrada. 2024 era el año de elecciones autonómicas en varias comunidades, en todas ellas, esencialmente en las 3 comunidades en que se celebró, en 2 de ellas, en Galicia y en el País Vasco, las expectativas confirmadas eran de continuidad en las mayorías existentes, con algunos cambios menores, pero en cambio en las elecciones de Cataluña había unas expectativas a partir de las encuestas muy intensas de cambio político. Unas expectativas que además tenían un reflejo relevante en el Estado autonómico en la medida en que significaban una expectativa de cambio de las mayorías independentistas o soberanistas que habían caracterizado con el proceso independentista
que habían construido una de las mayores crisis del Estado autonómico desde el año 17, con anterioridad desde el año probablemente 2014, con su culminación en 2017, pues bien se esperaba, de acuerdo a las encuestas, la posibilidad de un cambio de gobierno, un cambio de mayorías en Cataluña que reforzara, en cambio, la posición de fuerzas políticas que se integraban de modo no discutido en el marco constitucional y en el funcionamiento habitual del Estado autonómico. Efectivamente, las elecciones del año 2024 en Cataluña arrojaron ese cambio de mayoría y la constitución de un nuevo gobierno en la Generalitat de Cataluña, el gobierno presidido por el señor Salvador Illa, por el presidente de la Generalitat actual, y configurado en solitario por el Partido Socialista. Pero ese resultado, también de acuerdo a las expectativas, no permitió una mayoría absoluta, sino que exigía acuerdos con otras fuerzas políticas del Parlamento que se concretaron, y aquí empezamos a plantear si hay posibilidades de expectativas frustradas o no, en acuerdos de investidura, en un acuerdo de investidura que, a pesar de asumir, desde luego, la integración o la vuelta de Cataluña a la plena integración en el marco constitucional, planteaba nuevas cuestiones que han sido objeto de gran discusión en cuanto a su compatibilidad con la Constitución y con el propio marco constitucional, la más destacada de las cuales, sin duda, es la propuesta de financiación singular para Cataluña, que marcó los acuerdos esencialmente con Esquerra Republicana y después el debate político que ha tenido lugar al respecto. Por lo tanto, expectativa confirmada de una nueva mayoría política en Cataluña que asume la vuelta a los procedimientos multilaterales y al marco constitucional, pero que se basa en un acuerdo de gobierno que sitúa sobre la mesa nuevas demandas cuya compatibilidad con el marco constitucional es cuanto menos polémica. Sin embargo, esta expectativa tiene, y con eso termino con las frustraciones, tiene un último elemento también en cierta medida frustrante, porque si la situación en Cataluña y con el proceso soberanista o independentista había marcado la gran crisis del Estado autonómico en los últimos años, lo cierto es que la vuelta de las instituciones catalanas al marco constitucional no ha terminado de superar esta crisis, sino que, más bien, esta situación se ha trasladado ahora al Congreso de los Diputados en la medida en que las dos fuerzas soberanistas o independentistas con mayor apoyo, Esquerra Republicana y Junts, se integran en el bloque que da apoyo al gobierno de la nación, al gobierno del presidente Sánchez, y por lo tanto plantean en el marco del Congreso de los Diputados algunas de estos planteamientos, de estas iniciativas que tensan, desde luego, el debate autonómico y que suscitan dudas en cuanto a su compatibilidad con el marco constitucional y, por lo tanto, en cuanto a la configuración de los límites de ese marco constitucional. De este modo, la vuelta de Cataluña a la normalidad, digámoslo así, constitucional autonómica, se ha compaginado con una nueva fase del debate sobre los límites del Estado autonómico, ahora ya directamente en el Congreso de los Diputados e incluso al margen de las instituciones autonómicas, sino directamente a partir de la representación política de Junts per Catalunya, sobre todo, y de Esquerra Republicana de Cataluña también. Por lo tanto, esa sensación de superación del proceso independentista, de algún modo también se ve, si no frustrada, si al menos relativizada, por el resurgimiento de ese debate a nivel estatal. No hay ejemplo mejor, probablemente, de esta situación que el debate sobre una ley que, aunque no es estrictamente o que no se vincula estrictamente con el ámbito competencial autonómico, sí tiene una componente territorial fundamental, como ha sido la ley de amnistía. El debate de la ley de amnistía, a nuestro juicio, pone de manifiesto de modo muy claro cómo la situación que esencialmente se canalizaba a través de las instituciones autonómicas y del debate autonómico en Cataluña se traslada ahora al Congreso de los Diputados y cómo una iniciativa que podía, o al menos que por parte de algunos de sus impulsores tenía una voluntad de superar el debate y el proceso independentista, pues se ve también frustrada en esa voluntad de superación por una doble realidad. Las dificultades en su aplicación práctica, que generan, por lo tanto, un mantenimiento de esa situación crispada, y, por otro lado, su propia constitucionalidad, sus propios efectos sobre un eventual desarme del Estado ante crisis como la que vivimos en Cataluña en el año 2017
y también, por lo tanto, su capacidad de generar integración y generar acuerdos a nivel global, ¿no? No puede dudarse a estas alturas que la ley de amnistía lo que no ha conseguido, desde luego, es generar integración y generar acuerdos a nivel de toda España, sino que en ese ámbito ha sido un elemento muy relevante de crispación, polarización y enfrentamiento entre las fuerzas políticas. Bien, después de este inicio que quería limitar a un tercio de la intervención, centrado en elementos frustrantes, puedo pasar a un segundo bloque en el que quizá con un carácter menos espectacular o menos intenso, también podemos dejar claro que 2024, a pesar de todo esto, ha mostrado unas capacidades de funcionamiento adecuado de nuestro sistema muy considerables. En primer lugar, en uno de los aspectos, quizá el más gráfico en este sentido, al que me he referido antes, como es el de la financiación autonómica. Efectivamente, 2024 ha sido, una vez más, el año en el que no se ha abordado la reforma de la financiación autonómica con carácter general. Pero 2024 ha sido también, una vez más, un año en el que el sistema de financiación ha mostrado su capacidad de adaptación diaria, su capacidad de generar y trasladar nuevos recursos a las comunidades autónomas, ciertamente extraordinarios, procedentes de los fondos europeos, procedentes de decisiones políticas también muy conflictivas, como la de la condonación de la deuda autonómica que finalmente se concreta en 2025, pero que se desarrolla el debate durante todo el año 2024, o de otras decisiones, podríamos decir, coyunturales del Estado, que generan, al final, un flujo de recursos suficiente como para paliar, e incluso paliar de modo muy intenso, los efectos negativos de una prórroga presupuestaria, ¿no? La prórroga presupuestaria, esencialmente la prórroga presupuestaria a nivel estatal, tiene en sí mismo unos efectos negativos en cuanto a las posibles previsiones de ingresos y, por lo tanto, de gastos de las comunidades autónomas, en cuanto a la disponibilidad de fondos, esencialmente en materia de nuevas inversiones. Bien, esos efectos, que además se dan ya por segundo año, porque recordemos que venimos de una prórroga anterior, se han visto en este año muy suavizados por la existencia de nuevas formas de dotación de fondos a las comunidades autónomas, muy discutidas en sí mismas, en su instrumentación jurídica, en el acuerdo político que está en su base, pero que han tenido una virtualidad innegable, que es la de situar a las comunidades autónomas, a pesar de todo ello, con una capacidad financiera suficiente para mantener la atención de sus servicios públicos e incluso para abordar nuevas inversiones y nuevas actuaciones con recursos públicos también nuevos. Por lo tanto, sí es cierto, el sistema no es capaz de abordar o no ha conseguido en 2024 abordar grandes reformas, por ejemplo, en materia de financiación, pero ha mantenido una capacidad de actuación muy considerable. Capacidad de actuación que se ve también en relación con algunos acuerdos de gestión o de funcionamiento de servicios alcanzados en las conferencias sectoriales. Por ejemplo, en materia de asistencia sanitaria o del nivel primario de asistencia sanitaria. Por ejemplo, en materia de dependencia, en el que se han alcanzado algunos acuerdos de carácter sin duda menor en las conferencias sectoriales, o, por ejemplo, también en cuanto a múltiples acuerdos alcanzados entre gobiernos concretos de las comunidades autónomas y gobierno del Estado, esencialmente a partir de algo que se ha ido instalando en nuestro sistema y a lo que luego me referiré, que son las rondas de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, ¿no? Las reuniones en Moncloa de los presidentes autonómicos y el presidente del gobierno. Bien, en todos estos ámbitos hay considerables acuerdos que se caracterizan, permítanme porque sobre ello volveré al final, por una cuestión o por una característica fundamental. Y es que son acuerdos que fundamentalmente pasan inadvertidos a la gran atención pública. No habrán visto en los periódicos grandes titulares referidos a la conferencia sectorial en materia de sanidad, el Consejo Interterritorial de Salud y el acuerdo en materia de asistencia primaria. No habrán visto en los periódicos grandes atenciones a los acuerdos de inversión que se alcanzan en las reuniones entre presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno. Ni habrán visto tampoco gran atención respecto a los avances en materia de dependencia o a algunos acuerdos también menores, pero relevantes en materia de vivienda. Ni siquiera en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que algunos hay, a pesar de que la mayoría han sido falta de acuerdo de reforma del sistema. Pues bien, todos estos acuerdos que pasan de modo más desapercibido
al debate político y que, por lo tanto, pueden vivir o sobrevivir alejados de la polarización y el enfrentamiento, siguen funcionando en nuestro sistema. Pero también es cierto que cada vez su espacio se estrecha más. Cada vez tenemos un mayor ámbito, un mayor alcance de la polarización y del enfrentamiento que va afectando a mayores ámbitos y que va haciendo difíciles acuerdos que antes, en situaciones objetivamente en cuanto al contenido de los acuerdos no muy distintas, sí se alcanzaban. Es lo que hemos querido llamar en la valoración general la desaparición o el desplazamiento del espacio institucional por el ámbito político-electoral, ¿no? La lucha política y la lucha electoral empieza a alcanzar aspectos que hasta ahora no alcanzaba, que aún continúan existiendo, pero que se van estrechando. Finalmente, la normalidad y la continuidad, la eficacia, si se me permite, del Estado autonómico se ha mostrado en el desarrollo de políticas autonómicas, a pesar de ser un año con poca actividad legislativa, de importancia en varias comunidades. Es general a casi todas las comunidades la actuación en materia de vivienda, por cierto, en sentidos muy distintos. Hay comunidades que se han concentrado en la generación de suelo o de espacio o de edificios y viviendas en el mercado privado. Hay otras comunidades que se han concentrado en la contención de precios en ese mercado privado y prácticamente todas las comunidades han intentado, es verdad que es una operación a largo plazo, impulsar la construcción de vivienda pública o la dotación en general de viviendas públicas. La realidad es que las políticas de vivienda en España son, no sabemos si muy eficaces o no, pero desde luego muy vivas. Hay una amplia colección de actuaciones muy distintas de las comunidades autónomas en esta materia. La hay también en gestión de servicios públicos bien conocidos. En materia sanitaria ha sido un año también de especial actividad legislativa, incluso en algunas comunidades autónomas, quizás no modificando de modo global el sistema sanitario o el sistema de prestación de servicios sanitarios, pero sí introduciendo cambios importantes sobre, esencialmente, la relación entre lo público y lo privado en la prestación de sus servicios sanitarios. O en materia de dependencia, ha sido un año también en el que varias comunidades han adoptado normas generales sobre el desarrollo de los servicios de dependencia. Por lo tanto, 2024 ha sido un año también en el que las comunidades han mostrado que siguen haciendo política, que siguen tomando decisiones y que esas decisiones tienen efectos directos sobre los ciudadanos y efectos muy relevantes. Quizá no en esta valoración general, sino en las dos mesas posteriores, se verán dos de los ejemplos donde se muestra más la capacidad de actuación de las comunidades autónomas y su importancia. Desde luego, las diversas crisis que hemos tenido en materia de protección civil, que lo que sin ninguna duda han puesto sobre la mesa es que es muy relevante la actuación autonómica en cuanto a medios disponibles, en cuanto a capacidades de actuación, en cuanto a responsabilidad ante estas decisiones, y también en materia de inmigración, donde la realidad esencialmente desarrollada a través de las llegadas de menores inmigrantes en situación irregular a Canarias pone de manifiesto la importancia de los mecanismos que tienen las comunidades, todas ellas, para actuar sobre estos ámbitos. Por lo tanto, si los primeros 10 minutos de mi intervención se habían dedicado a hablar de frustración, permítanme que los compense con estos segundos 10 minutos dedicados a decir frustración sí, frustración en los grandes ámbitos de negociación y decisión política, pero en cambio una razonable satisfacción en la capacidad de resiliencia de nuestro sistema, en la capacidad de mantenimiento de los servicios, en la capacidad de actuación diversa de las comunidades autónomas en función de sus realidades políticas y también, y finalmente, en la capacidad de llegar a acuerdos en todo aquello que se aleja en lo posible del debate o de la polarización general que ha invadido nuestro sistema desde hace ya unos años. Al margen de estos dos grandes elementos, un tercer bloque, les decía al principio, en el que quisiéramos destacar algunas tendencias del Estado autonómico que ya conocíamos, pero que se consolidan este año. La primera, a la que quisiera hacer referencia, es la relación entre multilateralidad y bilateralidad en las relaciones entre Estado y comunidades autónomas. Es ya un tópico hablar de que tenemos un sistema con dos tipos de relaciones, que la mayor parte de relaciones pasan por las conferencias sectoriales, que tienen carácter multilateral, que se desarrollan con unas dinámicas muy heterogéneas, etcétera, y que las relaciones bilaterales quedan esencialmente en un segundo plano.
Sin duda, en el ámbito formal eso sigue siendo así, pero con algunas características que ahora yo creo que ya podemos llamar tendencias. Primera característica, las relaciones bilaterales formales quedan en un segundo plano en lo que se refiere a grandes decisiones políticas, pero en lo que se refiere al día a día están teniendo cada día mayor importancia las comisiones bilaterales en su limitado efecto, ciertamente, de los acuerdos entre Estado y comunidades autónomas para reducir la conflictividad, para evitar las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, que cada año aumentan en su número y aumentan en la importancia de los acuerdos alcanzados. Pero en la bilateralidad quizá lo más destacable es otra cosa, que es que las relaciones bilaterales más allá de esto, es decir, las relaciones bilaterales políticamente formalizadas, se están desarrollando, pero esencialmente se están desarrollando, si me permiten, para ser directo, con 4 comunidades autónomas. Y con el resto, esas relaciones no despegan. Esas 4 comunidades autónomas, yo creo que todos las conocemos, pero si no las conocemos, las podríamos adivinar inmediatamente. Las comisiones bilaterales funcionan en el aspecto político, más allá de la solución de conflictos jurisdiccionales, en el caso 2024, casi exclusivamente en el caso del País Vasco, en el que ha habido varias reuniones y acuerdos de la comisión bilateral. También en el caso de Navarra, en el que ha habido un acuerdo, pero que viene a sumarse a una dinámica de años anteriores en el que había numerosas reuniones. En el caso de Cataluña, en que no ha habido reuniones de la comisión bilateral, pero en cambio había habido muchas en el 2023 que habían tomado decisiones que se han desarrollado en el 24 y se han preparado muchas reuniones que ya se han tenido y han llegado a acuerdos en el 2025. Y finalmente, en el caso de Canarias. En este caso, muy claramente marcado por 2 elementos: el tradicional régimen económico-fiscal y la problemática específica a la que luego se prestará atención de los menores inmigrantes y, en general, de la inmigración y de la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias. Al margen de estas 4 comunidades, no existen reuniones de las comisiones bilaterales y, desde luego, no existen dinámicas estables de impulso de inversiones, de acuerdos y, naturalmente, de traspasos, que es quizá la punta más visible del iceberg de las relaciones bilaterales, con el resto de comunidades autónomas. En la valoración general no hacemos ninguna valoración política de por qué esto es así, de a quién debemos atribuir la responsabilidad o simplemente la decisión de que esto sea así, pero ese es un ámbito que probablemente es digno de atención y de estudio y merece una atención más detenida. Es que las relaciones bilaterales no tienen mucho sentido, no podemos esperar mucho de ellas y en realidad las comisiones bilaterales con estas comunidades se desarrollan en aspectos muy específicos de esas comunidades o de su interés político. Es que las relaciones de las comisiones bilaterales son expresión de una relación políticamente privilegiada a partir de dinámicas políticas de fuerzas presentes en el Congreso y vitales para la estabilidad del gobierno del Estado. ¿Es por alguna otra razón? ¿Es por dinámicas de competencia específicas? Bien, ese es un ámbito en el que yo creo que empieza a ser necesario entrar. Segundo elemento tradicional, pero que se consolida en este año, en 2024. La tradicional importancia de la jurisprudencia constitucional en el reparto competencial es ya un tópico, pero igual es solamente un tópico. Es decir, la tradicional importancia de la jurisprudencia constitucional quiere decir, por un lado, que el Tribunal Constitucional mantiene su doctrina y hace un gran esfuerzo, además, para poner de manifiesto que mantiene su doctrina y que lo que hace es llamar siempre a los precedentes, invocar precedentes y mantener y aplicar al caso concreto soluciones que ya existían. Claro, cuando uno examina las sentencias dictadas, esa construcción puede empezar a resquebrajarse. En primer lugar, porque resulta que, a pesar de que el Tribunal Constitucional no ceja, sino que incluso incrementa su continua invocación de precedentes, es discutible que esos precedentes lleven a la misma solución que la sentencia que se acaba de adoptar, sino que esa sentencia, en realidad, parece estar planteando un cambio en la doctrina del Tribunal Constitucional. Quizá la más gráfica este año es la sentencia en materia del ingreso mínimo vital y de su gestión, que llega a conclusiones opuestas a una sentencia prácticamente en un contexto idéntico que se adoptó en el año 21 en cuanto a la posibilidad de gestión por parte de las comunidades autónomas y el encuadramiento competencial del ingreso mínimo vital.
Pero podríamos decir cosas parecidas de otras sentencias que están reseñadas en el capítulo correspondiente del informe y que se citan también en la valoración general, que ponen de manifiesto, quizás, la necesidad de asumir que la doctrina constitucional cambia. Para bien, para mal, correctamente, incorrectamente, criticablemente, loablemente, pero cambia. Y cambia, como todo en este Estado y en la realidad, porque existen nuevas realidades que plantean esos u otros cambios, pero es un poco falaz el considerar que con la invocación del precedente está todo solucionado. Segundo elemento, también de carácter relevante en este sentido, a lo mejor la invocación del precedente lo que hace es evitarnos un debate. En ocasiones uno tiene la sensación de que a pesar de que el Tribunal Constitucional tiene un gran valor, que es el de generar estabilidad y previsibilidad en la distribución competencial y que eso se fundamenta en el precedente, es cierto también que llevamos, pues probablemente, en el mejor de los casos, desde 2010, es decir, por lo tanto, unos 15 años, sin que el tribunal se haya planteado de modo relevante el enfoque general del Estado autonómico. Naturalmente, el tribunal no es quien para decidir planteárselo. Al tribunal se plantea lo que le plantean y en 2010 se le planteó porque dictó sentencia sobre las reformas estatutarias, esencialmente sobre la reforma estatutaria de Cataluña. Pero la finalidad, la funcionalidad, el sentido del Estado autonómico en 15 años no merece en alguno de sus ámbitos un replanteamiento, pues es un tanto sorprendente, ¿no? Si uno examina la jurisprudencia de tribunales supremos o constitucionales de otros países, es cierto que no hay cada año sentencias fundamentales del sistema, pero también es cierto que es habitual que cada 4 o 5 años alguna sentencia se replantee o permita reevaluar el sentido y la funcionalidad del sistema, si el sistema está evolucionando en su conjunto de acuerdo a las previsiones generales constitucionales. Quizá esa no es tampoco la función del Tribunal Constitucional, pero sí es el Tribunal Constitucional el pretexto, el que debe dar la ocasión para que otros, la doctrina y los responsables políticos, evalúen esa situación. Y eso es algo que quizá, insisto en todas las prudencias por el quizá, nos está situando en cierta inercia ante el Estado autonómico. Lo que hacemos es pensar en los términos del Estado autonómico que se formularon fundamentalmente en los años 90 del pasado siglo, por lo tanto hace ya 30 años. Muchos de ellos siguen siendo válidos, sin ninguna duda, pero algunos probablemente necesiten de alguna adaptación o reconsideración. Último elemento que quisiera destacar en los elementos tradicionales que se consolidan, el elemento referido a las lenguas, ¿no? Las polémicas lingüísticas han acompañado el desarrollo del Estado autonómico desde su primer momento y alguien podría decir, bueno, 2024 no ha tenido especiales polémicas lingüísticas, y es cierto. Pero 2024 es un año en el que está, si me permiten, entre obviedad absoluta, 2023 y 2025, es decir, entre 2023, año en el que se aprobó la reforma del reglamento del Congreso sobre el uso de las lenguas en el Congreso, que fue enormemente polémica, y 2025, año en el que se espera, todavía, aunque estemos ya a mitad de 2025, se espera en este año algunas decisiones relevantes. La sentencia del Tribunal Constitucional, de nuevo, sobre las políticas lingüísticas o las políticas educativas en materia lingüística o las políticas lingüísticas en materia educativa, como quieran, aunque cómo llamarlo tiene importancia. En Cataluña tenemos pendientes la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley y el decreto ley del año 22, en un contexto de polémica en torno también a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en la materia, de Cataluña, en la materia. 2025 espera también, no sé si la resolución, la continuación o el estancamiento del debate sobre las lenguas cooficiales en la Unión Europea, cuestión en la que casi semanalmente podemos encontrar alguna mención periodística. Y 2025 es también el año en el que se empiezan a desarrollar algunas de las novedades que con menos ruido, pero se están dando en otras comunidades en materia lingüística y esencialmente con los cambios en la regulación lingüística en la Comunidad Valenciana y en buena parte con su discusión, más que sus cambios hasta ahora, en Baleares. Por lo tanto, uno de los elementos tradicionales de debate del Estado autonómico
no está cerrado, sigue con plena vitalidad en el sentido positivo de que vive y en el sentido más discutible de que genera mucha conflictividad, y es el de las lenguas de las distintas comunidades autónomas. Bien, como conclusión, podemos mantener esta realidad durante mucho tiempo. Podemos mantener una realidad que en principio está caracterizada por una extrema polarización que impide grandes reformas, que impide grandes alteraciones o adecuaciones del sistema, grandes acuerdos, pero que en cambio genera una capacidad de adaptación y de funcionamiento diario muy considerable. Esa es la gran cuestión. Hasta ahora los mecanismos constitucionales han mostrado su fiabilidad para mantener esta situación. Es decir, tenemos ya varios años de dificultades de mayorías a nivel estatal y a nivel autonómico y, sin embargo, el sistema sigue funcionando sin excesivos problemas. Pero, desde luego, la duda relevante es cuánto tiempo podemos mantener esta situación, cuánto tiempo esas cláusulas de garantía y funcionamiento del sistema van a funcionar, cuánto tiempo va a mantenerse la presión, es decir, cuánto tiempo vamos a estar en una situación de tensión y de difícil gobernabilidad que, por ejemplo, nos haga que vivamos sin presupuestos en el Estado y en varias comunidades, porque no es lo mismo mantener una situación de prórroga presupuestaria un año que 2, pero desde luego que 3 o que 4, en lo que las consecuencias sobre las inversiones son brutales, ¿no? desde este momento. Y en caso de mantenimiento de estas situaciones, pues qué capacidades de actuación tenemos, ¿no? Si esas capacidades son y deben ser las de aplicación y regulación política del sistema y, por lo tanto, crisis políticas, convocatorias electorales, etcétera, o si ante esa situación debemos intentar reforzar cláusulas de estabilidad institucional que indefectiblemente quieren decir reducción del peso del debate político en la realidad actual. Ese es un debate que hoy por hoy yo creo que solo podemos intuir, pero que igual en los próximos años puede ser relevante en estos casos. Y con esto, pues quiero acabar agradeciendo de nuevo al centro el haber podido hacer esto, agradeciendo sobre todo a los autores del informe su trabajo que permite pues, plantear estas cuestiones y valorarlo, y a todos ustedes, desde luego, pues, su presencia y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sabía si tenía que moderarte a ti también, pero creo que ha sido una presentación muy interesante de las luces y sombras de la evolución del Estado autonómico en el año 2024 y con la perspectiva también que nos espera en el 2025. Ahora tenemos algunos minutos, 15 minutos para el debate. Pero creo que esta presentación ha suscitado muchas preguntas. Por eso también invito a la lectura del informe, porque ahí también está la información un poco más elaborada. Pero antes de pasar al debate, me gustaría también transmitir los saludos de Pepe Tudela, que hoy no puede estar aquí con nosotros. Saludos a los autores, saludos también a todos los asistentes, a la directora del centro, y con este saludo, por supuesto, también el compromiso de la Fundación con el informe y con el foro, evidentemente, porque desde nuestra perspectiva también es el informe, como había dicho, y es un trabajo que suscita también envidia en Alemania. Cuando yo comento a mis compañeros en Alemania que aquí hay un informe donde desde diferentes comunidades autónomas hay expertos que trabajan cada año en la evolución del Estado autonómico y redactan luego este informe, que se quedan también sorprendidos, sobre todo también de la continuidad, también es también un elemento esencial. Y tengo que decir también, este informe suscita también mucho interés entre los politólogos, porque yo soy un politólogo, pero para mí este informe también es una herramienta muy importante para el trabajo, porque trabajo también sobre el Estado autonómico, y ahí este conocimiento que se ha acumulado durante los 37 años es, digamos, una base que aún falta por explorar,
falta por explorar, sobre todo también desde la ciencia política, porque ahí hay muchos datos y se podría trabajar mucho más con esta información. Pero tenemos muy poco tiempo para el debate, por eso también ¿hay alguna pregunta, alguna duda, un comentario sobre lo que se ha expuesto? Mm, ¿Nadie? ¿Ninguna concretación? Javier. Una de las cuestiones que abrimos y no cerramos y que ha sido debatido a nivel estatal y a nivel autonómico es la obligación de presentar los presupuestos. Hay una obligación política, es una obligación jurídica presentar los presupuestos. Se puede obtener la prórroga sin presentar unos presupuestos, son dos reglas independientes. Es una, ¿qué os parece? Porque ha sido una de las controversias a la vista de que el presupuesto lleva 2 años prorrogados, no se sabe si llegará a estar un tercero y que se ha trasladado al mismo debate a las comunidades autónomas. Pero pregunto simplemente, echemos el tiempo y vayamos sacando cosas. Bien. Pues evidentemente puedes contestar tú o luego también algún autor que tiene interés en aportar una reflexión sobre el tema. Lo primero que habría que aclarar es que en todo caso es una obligación que está en la Constitución, que está en unos cuantos estatutos de autonomía y que está en todas las leyes presupuestarias, ¿no? Por lo tanto, es una obligación de los gobiernos. A mi juicio ahora ya entrando en el debate, porque es una cuestión debatida y seguro que habrá alguna posición divergente al respecto, a mi juicio es indudable la existencia de esa obligación. Es una obligación del gobierno presentar presupuestos y es una obligación del gobierno presentar presupuestos además en fecha, ¿no? ¿Esa obligación tiene algún tipo de sanción? Pues jurídicamente no, también, a mi juicio. Es decir, ¿existe una sanción cuando se incumplen obligaciones de hacer por parte de una autoridad política? Pues en general no, ¿no? Pero bueno, podrían pensarse en fórmulas de sanción. ¿Hay alguna forma de declarar ese incumplimiento? Pues sí, ¿no? Aunque no estaba ayer en los debates porque no podía estar, José Luis Bermejo por correo nos recordaba, bueno, esto puede dar lugar a conflictos entre órganos constitucionales. Desde luego, pues el Congreso o el Senado pueden presentar un conflicto ante el Gobierno por no presentar el proyecto de presupuestos, que a mi juicio, de nuevo, desde luego afecta a su capacidad y a sus facultades, porque si el Gobierno no presenta proyecto de ley de presupuestos no pueden debatirlo. Por lo tanto, ¿es posible llevar esto en el Tribunal Constitucional? Sí. ¿Qué puede hacer el Tribunal Constitucional? Pues ya me piden ir demasiado lejos, probablemente, declarar su incumplimiento. No puedo imaginar mucho más. ¿Es eso una sanción? Bueno, es algo, ¿no? Es decir, eso tiene efectos. Por lo tanto, yo creo que sí hay una obligación constitucional, creo que sí hay posibilidades para constatar un incumplimiento de esa obligación constitucional y creo que eso tiene efectos esencialmente políticos, ¿no? Nadie va a mandar una pareja de guardias civiles al gobierno para que redacte un presupuesto. Eso es imposible, por lo tanto, la redacción coercitiva del presupuesto no tiene ningún sentido. Pero la declaración de un incumplimiento tiene efectos en sí mismos, políticos, desde luego. Dicho eso, por un lado, también digamos otra cosa. ¿Tiene sentido presentar un presupuesto cuando sabes que no hay mayoría para aprobarlo, pero sobre todo cuando sabes que existe el riesgo de que presentando ese presupuesto la deriva parlamentaria transforme algunas de las previsiones y llegue a resultados muy difíciles? No pensemos por un momento en presupuesto. Pensemos en la tramitación real de algunos decretos leyes que en su posterior tramitación se convierten en, si me permiten decirlo rápidamente, una subasta entre fuerzas políticas para ver quién consigue o quién plantea la alternativa que concita un mayor apoyo ciudadano sin preocuparse por las consecuencias a nivel de gestión financiera de ese apoyo. Bien, eso son realidades políticas, no son, desde luego, obligaciones jurídicas, pero son realidades políticas que un gobierno debe tener en cuenta.
¿Justifica eso que un gobierno no presente presupuestos? Pues, a mi juicio, desde luego, no es una previsión constitucional que evite la obligación, pero explica algunas cosas. Y último elemento, ¿debe eso llevarnos a relajar la obligación de presentar presupuestos? ¿Debe eso llevarnos a cosas que han sucedido en otros ámbitos, en el ámbito local, en el que hemos facilitado la aprobación de presupuestos por gobiernos que no tienen la estabilidad suficiente, pero que no tienen alternativa, en los que no se puede aprobar una moción de censura, no hay mayoría para presupuesto, pues el gobierno presenta su presupuesto y queda aprobado. Desde luego, eso es una alternativa, a mi juicio, y ayer salía en la discusión con algunos miembros del informe y casi esto es una provocación a su intervención. Desde luego, eso plantea considerables problemas para el sistema parlamentario, para las bases de nuestro sistema constitucional, para lo que es, en el fondo, la propia representación política y la configuración democrática de nuestras instituciones, que no son iguales que en el ámbito local. La situación es muy distinta, pero es cierto que no dar respuesta genera, si la situación se prolonga, pues una incapacidad del sistema para aprobar presupuestos, que no es algo menor para la funcionalidad del sistema. Todos conocemos ejemplos de países que han sobrevivido 1, 2, 3 años sin presupuestos, prórrogas presupuestarias y adaptaciones similares, pero no sabemos hasta cuánto se puede sobrevivir así. Y desde luego hemos decidido que en algunos niveles territoriales esto no sea así. Bien, lo que pretendo decir es, desde luego hay una obligación constitucional, yo creo que eso es indudable, con fecha además. Desde luego hay un incumplimiento si no se presenta. No hay vías de cumplimiento forzoso, pero más allá de ese incumplimiento, todo esto plantea un debate sobre si nos podemos quedar en la visión estrictamente jurídica de la obligación y el incumplimiento, o si debemos intentar darle alguna vuelta política, ahora ya no jurídica, a esta obligación y a lo que plantea y sus consecuencias sobre el sistema. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario. Javier, me imagino. Porque volvemos a estar lo de siempre, ¿no? Como el sistema no se reforma, en la valoración general se sacan varios problemas de la conferencia de presidentes que ya son recurrentes. Y también está María Jesús, tú has estudiado esto. Primero, ¿por qué no se prepara la conferencia de presidentes más? Segundo, ¿por qué la agenda la fija el presidente? Algunos representantes de comunidades autónomas habéis sacado este tema. Si se debería abrir la agenda. Tercero, ¿por qué se toman acuerdos? Sí, tú has estudiado este tema y hay representantes de conferencias de presidentes, deberíamos discutir. Sobre conferencia de presidentes hay 3 cuestiones que quisiera, que de alguna manera se dicen también en la valoración general, ¿no? Primera cuestión, la conferencia de presidentes sigue siendo en España, a mi juicio, un instrumento del presidente del gobierno. La conferencia, a pesar de tener un reglamento, a pesar de su periodificación, es tan flexible en su convocatoria, en su realidad, en lo que puede hacer o dejar de hacer, que la clave es si el presidente del gobierno decide convocarla, cuándo y con qué fin. Y su fin, casi siempre, en casi todas las conferencias de presidentes que han sucedido, sea cual sea el color del presidente del gobierno del Estado, es, como no puede ser otro, porque es un presidente del gobierno, es un fin político. El presidente del gobierno decide en un momento determinado que cree adecuado enfatizar su voluntad de llegar a acuerdos, sus propuestas en una serie de ámbitos y la reacción que tengan las comunidades autónomas, sea esta de sumarse a los acuerdos, o sea de negarse, o sea de llegar a negociación. Esa es, a mi juicio, la funcionalidad de la conferencia de presidentes en nuestro sistema. Sirve como modo de expresión política por parte del presidente del gobierno, como modo en el que el presidente del gobierno puede también dar aire a la discusión política, alejándola en un momento determinado del Congreso de los Diputados y de los partidos a nivel nacional e intentando poner en juego a las instituciones autonómicas. Eso es para lo que sirve hoy. Eso tiene que ver con muchos elementos y no es así en otros países, ¿no? En otros países tienen un funcionamiento más institucional en el que el peso político es menor. Pero son países en que tienen unas conferencias de presidentes que es que no es que se convoquen, es que suceden cada 6 meses.
formalmente las convocan, pero es impensable que no se convoquen. Esto no es así en nuestra práctica. A pesar de que tenemos un reglamento que dice ahora que cada año habrá 2 conferencias de presidentes. Bueno, pues lo tenemos y no ha habido conferencias de presidentes. Vamos, ha habido una conferencia de presidentes en 2024, ninguna en 2023 y en 2025 llevamos una. Veremos si al final hay 2 o nos quedamos con la una. Pero en todos los años anteriores, que podemos repasar muy rápidamente, pues la mayoría han sido sin ni siquiera conferencia. Por lo tanto, finalidad en nuestro sistema fundamentalmente en el ámbito del debate político. Y eso tiene que ver también con una cierta rigidez, si se me permite, y esa es una posición ya muy personal, en el procedimiento de decisión de las conferencias de presidentes. No tanto porque el procedimiento de decisión sea el consenso o la unanimidad, que eso me parece inevitable, ¿no? Sino porque si examinamos lo que ocurre en otras conferencias de presidentes, o para que todos lo tengamos en mente, lo que ocurre en el Consejo Europeo, con todos los cambios que queramos, es que lo que se adopta no son acuerdos, es una declaración. Y en esa declaración hay acuerdos políticos, hay desacuerdos políticos y hay, voy a ser un poco pedante en la expresión, pero no se me ocurre otra, delimitación o perimetración de los debates. En un conflicto estamos de acuerdo en esto y no estamos de acuerdo en lo otro. Y poco a poco se va avanzando. Si miramos las conclusiones de los consejos europeos, en buena parte son eso. ¿Qué acuerdos toma el Consejo Europeo? Pues oiga, no lo sé, ¿no? Pero hay una larga declaración en la que en un ámbito nos dicen que están avanzando en una línea, pero todavía hay desacuerdos en unos aspectos. Bueno, eso no existe en nuestras conferencias de presidentes. O hay acuerdo o no hay acuerdo. Y el acuerdo lo presenta el Gobierno del Estado, porque es el único que va con un texto redactado, y si hay acuerdo o no, se dirimirá esencialmente en función de las dinámicas políticas, porque las conferencias de presidentes son, como todo en nuestro sistema, además, órganos bilaterales que razonablemente se enmarcan en la dinámica política de los partidos políticos. Por lo tanto, eso marca mucho la conferencia y su utilidad. Por lo tanto, para que funcionara, ¿qué necesitaríamos? Pues yo creo que lo que hemos dicho, lo que se ha dicho en la valoración del informe muchas veces, una mayor integración con las conferencias sectoriales, una mayor frecuencia y un carácter ordinario de la conferencia de presidentes, en el que vayan llegando casi de serie una serie de propuestas de las conferencias sectoriales, un trabajo preparatorio de una secretaría de la conferencia de presidentes que asegurara, ¿no?, que esas propuestas no son propuestas que se presentan a la vez que se convoca la conferencia de presidentes, sino que son propuestas que van llegando y se van acumulando sobre la mesa y el día que se convoca la conferencia de presidentes se ve de esas cuáles sí y cuáles no. Y finalmente, un modelo de declaración final que diese lugar al desacuerdo, porque el desacuerdo es también una figura política, pero sin dramatizarlo, ¿no? Sin decir, oiga, es que no hemos llegado a ningún acuerdo, como ha sucedido con las últimas conferencias de presidentes. Pero eso choca con 2 elementos clave de nuestro sistema, de nuestra tradición política, ¿no? El primero es más coyuntural, espero, que es la polarización en la que estamos, que hace muy difícil que en un ámbito multilateral al máximo nivel político se rompa el esquema de enfrentamiento existente entre los 2 grandes partidos. Y un segundo elemento más de nuestra tradición, que es que eso hace que la conferencia de presidentes deje de ser o sea menos un instrumento en manos del presidente del gobierno. Si la conferencia de presidentes se reúne de serie 2 veces al año y tiene una serie de acuerdos sobre la mesa que tiene que tratar, el presidente del gobierno tiene un gran protagonismo, pero ya no es el protagonismo de decidir si hay conferencia o no, si altera el marco del debate y qué propuestas presenta. Y en este segundo, pues soy bastante escéptico porque todos los presidentes, desde que se creó la conferencia por parte del presidente Zapatero en el año 2004, todos los presidentes han jugado, en el buen sentido de la palabra jugado, han utilizado este instrumento para determinar en un momento determinado la dinámica política, y una vez tienes ese instrumento, prescindir de él es algo que cuesta mucho. Eduardo, no sé si te he entendido bien, pero bueno, me voy a acoger también a alguna reflexión que ha hecho Mario Collin desde la perspectiva de la ciencia política. Estabas diciendo que algunas de las, vamos a ver, que la actividad legislativa autonómica, ya quitando la nacional, ¿no? Y no solo en los gobiernos de coalición, sino en gobiernos de mayoría, era la primera vez
al menos así te lo he entendido, en el devenir de nuestro Estado autonómico, donde menos leyes se habían aprobado o decretos leyes autonómicos. ¿A qué, me voy a tirar a la piscina, pero a qué acuñáis la causa? ¿A qué se debe? ¿Habéis hecho alguna profundización en este ámbito? ¿Tenéis parámetros que permitan comparar y en su caso adecuar, teniendo en cuenta el resultado electoral de los distintos partidos políticos y el tipo de gobierno? ¿Se puede deducir de ahí algún elemento común? A ver, no. Primero dos matices a mí mismo, no tanto a lo que tú has dicho. El primero es el año de menos actividad legislativa entre los años no electorales, ¿no? A nivel de las Cortes Generales o a nivel general español. Si contamos los años en que ha habido elecciones, no. Pero sí es muy llamativo que sea el que menos actividad legislativa tiene siendo año no electoral, pero es que además es primer año no electoral de legislatura. Los primeros años de legislatura completos son años en general de muy considerable actividad legislativa. Y eso sucede también en buena parte de comunidades autónomas. No en todas. En algunas ha sido un año con una actividad legislativa normal o incluso un poco por encima de la media. Segundo elemento de matiz o objetivo respecto a esto. Es muy relevante que hay 3 comunidades que sí están en año electoral y que son 3 comunidades que tradicionalmente encabezan los índices de actividad legislativa, que son Cataluña, País Vasco y Galicia, a las que si sumamos esencialmente Andalucía, Canarias y Navarra, pues tenemos las comunidades que elevan el número de leyes que se aprueban cada año. Por lo tanto, eso a nivel autonómico hay que matizarlo también por esta situación. Dicho eso, yo creo que la tendencia sí existe. Podemos discutir si es más alta o menos, pero está claro que es un año de baja actividad legislativa. De baja actividad legislativa en número y de muy baja actividad legislativa en contenido. Porque el número de leyes, si nos fijamos en leyes que realmente regulen un sector de modo completo, en lo que es una ley general tradicional, es muy, muy menor. Y eso aún es más frecuente en la historia autonómica, pero se está intensificando más en los últimos años. ¿Por qué? Ahí sí, debo decir que no hemos hecho un estudio de esto está vinculado con la mayoría en cada comunidad y, por lo tanto, lo que a continuación planteo son ideas que yo creo que todos podemos tener, que en mi caso simplemente es porque pues, al tener que escribir la valoración, pues te fuerzas a plantearte esas razones. Primera razón, bueno, es que el Estado autonómico, como buena parte de los estados descentralizados de nuestro entorno, a lo mejor tenemos magnificada en la cabeza la idea de que debe dar lugar a muchas leyes. Pues a lo mejor es cierto. Es decir, una vez se ha desplegado la institucionalidad autonómica y una vez se ha desplegado el marco, lo que queda es desarrollo de políticas y cada año, cada comunidad no va a hacer 10 nuevas políticas en un gran ámbito. Por lo tanto, es cierto que hay una parte de madurez, digámoslo así, del Estado autonómico, también del Estado central, también de las Cortes Generales, que hacen muchas menos leyes generales de un sector de lo que ocurría en los años 80, lógicamente. Por lo tanto, esa es una parte. Hay una segunda parte, que es la transformación de las propias leyes. Cada día asistimos más a leyes que, independientemente de la necesidad de regular uno un aspecto, son leyes ómnibus, leyes de enorme heterogeneidad, leyes que se hacen para modificar un pequeño aspecto y a cuyo alrededor nacen otros pequeños aspectos. Por tanto, este sería un segundo aspecto estructural. Pero yo creo que hay uno que es innegable en estos últimos años, y es que la dificultad de construir mayorías parlamentarias en este momento, pensemos que de las 17 comunidades, no cuento a Ceuta y Melilla por las dinámicas parlamentarias distintas, pero de las 17 comunidades autónomas, solo hay mayoría absoluta, si no me falla la memoria, en 5. Y en las otras 12 solo hay acuerdos estables que configuran una mayoría estable y clara en 3 comunidades a lo sumo. Por lo tanto, la mitad de nuestras comunidades autónomas
tienen parlamentos que hoy en día no tienen una mayoría clara que te asegure que la ley que presentas, con la tramitación y los cambios necesarios, acaba siendo una ley reconocible, ¿no? Tú presentas un proyecto de ley y el problema no es que lo apruebes o no. El problema es que esa tramitación puede dar lugar a decisiones totalmente contrarias a lo que plantea quien ha iniciado el proyecto de ley. Yo creo que eso es una realidad que se está convirtiendo muy estable en nuestro sistema y que ha dado paso durante muchos años al refuerzo de los decretos ley, que te dan mucha mayor seguridad a los gobiernos de qué es lo que va a salir, pero que incluso en ese ámbito estamos empezando a entrar en crisis, ¿no? Tenemos, y ahora hablo también de memoria, en el último año en torno a entre 7 y 10, yo creo que 7, pero puede que haya alguno más, decretos ley no convalidados. Es absolutamente extraordinario en la historia, me da igual estatal o autonómica de nuestro país. Lo normal era no tener ninguno. Algún año había un decreto ley que no se convalidaba y era una noticia. Bueno, tenemos muchos y han dado lugar a procedimientos que han dado una extensa atención pública. Bueno, esa inseguridad en el conseguir mayorías está llevando a frenar, desde luego, la iniciativa legislativa. Insisto, no tanto por no estar seguro de que el proyecto que se presenta se va a aprobar, como por miedo a que el proyecto que se presenta dé lugar a una deriva con resultados inesperados de decisiones pues que el Gobierno considera que no puede permitirse. Y, por lo tanto, pues las iniciativas legislativas se reducen. Y eso ocurre tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Esas son, a mi juicio, las tres que seguro que concurren las tres. Es decir, hay una parte importante de agotamiento del nicho de actividad legislativa, otra parte importante de calidad de las leyes razonablemente de ámbito más reducido, pero hay una parte de lo que, en una palabra que no me gusta, pues hemos ido llamando inestabilidad política, y yo prefiero la de dificultad de construir mayorías para las decisiones concretas, porque, pues, con perdón, el gobierno de la nación hoy por hoy no parece, ni tan siquiera el Partido Popular lo asume, que tenga riesgos de caer, en el sentido de caer por una moción de censura. Pero, en cambio, es obvio, y al revés, ahora el Gobierno de la Nación también lo asume, que tiene enormes dificultades para construir una mayoría en torno a un proyecto legislativo concreto. Bueno, pues eso a lo que lleva es a un Gobierno crecientemente volcado en la actuación reglamentaria, sobre todo la actuación ejecutiva o gestora, y en el que los problemas que reclaman atención legislativa pues se enquistan, y más que eso, en el que las reformas que todo el mundo asume que son necesarias pero que no son inevitables, es decir, que hay que pensar y acordar, pues no se abordan y se convierten en problemas que se arrastran. Muy bien, gracias. Otra vez una perspectiva ya para el 2025. Supuestamente el tema central en el informe. Ahora tenemos una pausa café y seguimos a las 11:15 con los dos temas monográficos. Muchas gracias por la atención.